Muy buenas a todos, vamos a comenzar, ya se irán sino incorporando. Pues desde la sección de responsabilidad civil y de propiedad horizontal vamos a dar inicio a la primera de las ponencias que tenemos para este trimestre. Con nosotros está María Eugenia Lara Gómez, ponente habitual del tema de propiedad horizontal. Tenemos el gusto de estar esta mañana con ella por hacer una muy breve introducción, porque lo importante, sobre todo a efectos prácticos, va a ser la ponencia. Os puedo decir que María Eugenia es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga en el año 94, abogada igual en ejercicio, con su formación de certificado de suficiencia investigadora, con la superación de los cursos de doctorado por la Universidad de Málaga en el año 96, miembro de la Comisión de Honorarios de este ilustre Colegio de Abogados de Málaga, también coordinadora de la sección de arrendamientos urbanos durante los años 2007 y 2008 y con título de experto en Derecho Societario. Tiene su especialidad no solo en arrendamientos urbanos, sino en sucesiones, derecho inmobiliario y contratos y derecho de sociedades. Sin más preámbulos, solo agradecer su presencia aquí en esta sede del colegio, que es un poco, no es inhóspito evidentemente por nuestra casa, pero que evidentemente ver la sala tan vacía como aquel que dice, pues bueno, a ver si poco a poco vamos recuperando la normalidad y podemos compartir con todos los compañeros aquí en la sala. En cualquier caso, y sin más preámbulos, dar las gracias a María Eugenia y darle la palabra para que empiece la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Me propuso la sección de RC dar una charla, una webinar. Es la primera webinar que doy y me dijo que hablara un poco de lo que yo ya he tratado, que son cuestiones prácticas de la responsabilidad civil en la ley de propiedad horizontal. Bien, será como una especie de texto refundido. Voy a refundir un poco esas ponencias, aunque como los textos refundidos no se puede innovar y yo alguna cosa nueva sí quiero decir, pues vamos a decir que voy a hacer como un refrito. Espero que sea con aceite de oliva virgen extra, que los que se acercan a esta charla por primera vez y me conozcan, pues se lleven algunas ideas claras y que los que me han escuchado una, dos, tres y hasta más veces, pues que no se aburran. Ese es el propósito y a ver si lo cumplimos. Empezamos, como todos sabéis, la propiedad horizontal se caracteriza por la coexistencia en un difícil equilibrio entre los elementos privativos que cada uno tiene y los elementos comunes que son necesarios para su uso y disfrute. Y para empezar por el principio es necesario delimitar qué son elementos comunes y cuáles privativos. Y aquí empieza el primer error que suelen cometer los letrados y también muchos magistrados, que es acudir al 396 para ver qué son elementos comunes. Pues bien, el 396 es un artículo que establece un enunciado, pero ese enunciado es totalmente dispositivo, tales como. Y puede existir elementos comunes que no estén en el 396 e incluso haber elementos del 396 que no sean comunes. ¿Dónde tenemos que acudir? Pues a la ley especial, que es la ley de propiedad horizontal, que ya tiene bastantes años, 60 para más INRI. Tenemos que acudir a esta ley y al artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal en la que se establece cuáles son los elementos privativos. Para definir los elementos comunes se hace por exclusión. Los elementos privativos son aquellos que pertenecen al propietario, están dentro de sus límites territoriales y a su vez dan servicio al propietario. En este caso, el requisito de la territorialidad no suele plantear ningún problema, pero sí el del servicio. El servicio exclusivo al propietario a veces plantea dudas y, por ejemplo, en los supuestos más comunes, que son los de filtraciones de agua, pues muchas veces tenemos muy claro cuál es la bajante general. En el momento que sale una tubería de la bajante general y está dentro del edificio, podemos suponer que es un elemento privativo, pero no siempre es así, porque tiene que dar servicio exclusivo a ese propietario. Si esa tubería está cuando hay llave de paso, antes de la llave de paso, formará parte de la red de distribución de la comunidad de propietarios del agua hacia el resto de los vecinos y, por tanto, será un elemento común, aunque sea una tubería pequeña que esté dentro de los límites de ese propietario. Y si está después de la llave de paso, será un elemento privativo. A veces, cuando no hay llave de paso o cuando son otras circunstancias, los problemas son más difíciles. Esto le pasó, y yo lo contaba, a un señor de la actora Fermín, que demandó a su vecino del piso superior porque tenía filtraciones. Fructuoso se llama, parece que es una lección de la letra F. Y en el curso de las actuaciones se demostraron que Fructuoso no tenía consumo de agua, incluso le habían quitado el contador. Evidentemente, la tubería estaba dentro de su propiedad, pero no era de índole común, de índole privativa, disculpa, sino de índole común.
Lo mismo sucede con la calefacción centralizada, que en Málaga no tenemos, pero que sí existe en Granada, en Madrid y en otros muchos sitios de España. Esta calefacción centralizada extiende su red y sus tuberías hacia todo el edificio, y las tuberías son las canalizaciones y conducciones que están dentro del elemento privativo o de la propiedad de cualquier comunero, es comunitaria y en ningún caso privativa, por lo que decimos. No sirven de uso exclusivo a este propietario, sino que forman parte de este canal de distribución de la calefacción central, que, como su nombre propio indica, está centralizada. Pues bien, además de acudir a este parámetro, también tenemos que ir, obviamente, al título constitutivo. El título constitutivo, que son las normas que cada edificio o propiedad horizontal se da, establecerá qué elementos son privativos y muchas veces también define los elementos comunes. Cuando no encontramos un elemento, a veces el típico elemento constructivo de yo voy a ver si rompo mi techo porque aquí me puedo hacer una buhardilla. ¿Esto es común o es privativo? Cuando no encontramos el elemento descrito en el título constitutivo, hay una presunción iuris tantum del carácter común del elemento. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo en numerosísimas ocasiones, entre otras sentencias de 5 de mayo de 2000 o de 11 de febrero de 2009, y también lo dice muy clarito nuestro magistrado especialista en propiedad horizontal, Díez Núñez, la Audiencia Provincial de Málaga, sección cuarta, en sentencia de 17 de octubre de 2011, que dice: el carácter común de un elemento se presume en tanto no se acredite que está comprendido dentro del espacio delimitado como propiedad singular y exclusiva. Es decir, cuando no figura descrito en el título constitutivo y nosotros alegamos que es privativo, tenemos la carga de la prueba en sentido formal y en sentido material, obviamente. Pero ¿cómo funciona esta presunción cuando de una mancomunidad se trata? Pues tanto si es una propiedad horizontal tumbada, las típicas urbanizaciones de casitas, como si son bloques de pisos, cómo funciona esta presunción, porque tenemos elementos privativos comunes y elementos de la mancomunidad. Pues bien, el mismo magistrado, en sentencia de 30 de junio de 2015, y hay otra sentencia, manifiesta que en este caso la presunción es a favor del carácter común, es decir, de que pertenezca a un edificio o a la parte comunitaria y no mancomunado. Es decir, si no figura descrito en el título constitutivo como elemento privativo y tampoco expresamente como elemento mancomunado, debe entenderse que es un elemento común del espacio al que pertenece. En este caso era un local subsótano que pertenecía a un edificio, el edificio 0 de 14 bloques, y venía siendo usado por la mancomunidad. La mancomunidad decía: esto es mío. Pues bien, forma parte de la huella del edificio de este edificio 0, no está descrito expresamente como mancomunado y es un elemento común. Pues una vez que tenemos claro lo que son elementos comunes y privativos, tenemos que acudir a quién atribuir la responsabilidad en función de los daños que se produzcan por defectos de mantenimiento derivados de estos elementos comunes y privativos. Y aquí encontramos el segundo gran error que se suele cometer en sede de los letrados, que es asumir de forma crítica los informes periciales que recibimos, tanto privados como de compañías de seguro. Porque el perito, a los cuales le tengo un enorme respeto y además yo los utilizo diariamente, no solo el perito tiene que ver cuál es la etiología del daño, el origen del daño, pero ni siquiera determinar si es un elemento común o un elemento privativo, puesto que, como hemos visto, esto es algo que no es tan sencillo hacer. El perito muchas veces dice: esto es común, y le corresponde repararlo a la comunidad. No solamente determina qué tipo de elemento es, sino que encima determina la responsabilidad. Y nosotros muchas veces, por comodidad, por inercia, por exceso de trabajo, no sé por qué, pues lo que hacemos es que seguimos al perito, y a veces seguimos al perito y nos estrellamos. Pues bien, porque la naturaleza del elemento no determina la responsabilidad. Esto no es una responsabilidad objetiva. La responsabilidad viene por el incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Propiedad Horizontal. El artículo 10 establece obligaciones para la comunidad de propietarios. El artículo 9, 1, A, B, C, D y G para los propietarios. De manera que puede existir daños procedentes de un elemento común que sea responsable un propietario y daños procedentes de un elemento privativo que sea responsable la comunidad. Voy a explicarlo con el clásico ejemplo, que ya lo he contado muchas veces, pero creo que es el más ilustrativo, que es el de las terrazas a nivel. Las terrazas que sirven de cubierta
a su vez a otro propietario, suelen ser privativas o de uso exclusivo de un propietario concreto, comunes de uso exclusivo o privativas. Pues bien, en estas terrazas a nivel muchas veces se producen filtraciones. El propietario del piso inferior pues, desconoce a quién demandar. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara en el sentido de si el defecto es un defecto de impermeabilización o, en palabras del artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, de habitabilidad, seguridad, corresponde la reparación a la comunidad de propietarios. Si es un defecto de la solería superficial, por decirlo de alguna manera, corresponde la responsabilidad al propietario que está usando de esa terraza. Siempre y cuando, decimos, si es un defecto de impermeabilización, corresponde a la comunidad, ojo, siempre y cuando no sea consecuencia de una actuación negligente del propietario, que si el propietario con esta situación que estamos viviendo, pues se ha hecho una barbacoa y ahora ha dado la tela asfáltica y está haciendo un chill out en su casa, esa horadación de la tela asfáltica le va a acarrear una responsabilidad muy clara. Pacífica la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido. En ocasiones puede darse solidaridad, sí, pero aquí también hay que tener mucho cuidado porque para que haya solidaridad es preciso que la pericial se haga correctamente y que el perito determine que, como hay concurrencia de responsabilidades, una terraza que está en un estado deplorable de mantenimiento y a su vez la tela asfáltica, no por consecuencia de la falta de mantenimiento de la terraza, sino por el deterioro natural, porque las telas asfálticas suelen durar 10 años, a partir de los 10 años empieza a fallar. Eso es bastante, a veces antes por una mala colocación. Entonces, si hay doble deterioro, pues es posible que las filtraciones se deban a ambas causas. Las filtraciones se deberán a ambas causas, pero no podemos saber qué grado de humedad corresponde a la comunidad y qué grado de reparación o de daños corresponde al propietario. Es más fácil discriminar cuando nos encontramos con la obligación de reparar, no la de daños y perjuicios, porque la obligación de reparar sí se puede decir que la tela asfáltica le corresponde a la comunidad, tanto mano de obra como y que la solería le corresponde al propietario. Y en cuanto al desescombro y el mortero para poner la solería, pues yo diría que correspondería a los dos al 50%, porque yo sí me he encontrado en alguna ocasión que me ha ofrecido la comunidad pagarme la tela asfáltica y la mano de obra. Y yo le he dicho, digo, que todavía no se ha conocido ninguna técnica de teletransportación, ¿no?, para poner la tela en ese lugar. Con lo cual, la solidaridad solamente se debe dar cuando realmente no podamos conocer el grado de participación de cada uno de los agentes en el resultado dañoso. Y una pregunta es, ¿por qué acudir al artículo 9 y 10 de la Ley de Propiedad Horizontal en lugar del 1902? ¿Qué ventajas me va a suponer? En principio, yo diría que hay que acudir porque es la ley especial y porque legislativamente la ley especial deroga a la general. Pero tiene también sus ventajas. La ventaja de la competencia territorial, no tenemos que irnos, si el propietario vive en A Coruña, a demandarlo, sino que lo demandamos en el lugar donde se encuentra la finca. La clase de procedimiento no es una ventaja, todo hay que decirlo. El 249.818 dice que los pleitos en materia de propiedad horizontal pues se deben regir por el juicio ordinario, y es cierto que aquí la mayoría de los letrados, pues si es una cuantía pequeña, una reparación de 600 euros y un daño y perjuicio de 300, me voy al juicio verbal. La mayoría de los que contestamos esas demandas no oponemos ninguna inadecuación de procedimiento porque realmente vemos que no es operativo hacer esto. Bueno, juicio verbal, que ya de verbal lo único que le queda es el nombre, ¿no? Y la prescripción. La prescripción es una gran ventaja. Ha habido un extenso enfrentamiento doctrinal, sobre todo en las audiencias provinciales, sobre si la prescripción era la prescripción del 1968 por considerar que era una acción de responsabilidad extracontractual equiparable al 1902, o si era otro tipo de acción, una acción personal. Yo defendía una acción personal derivada de las especiales relaciones de vecindad, que además de atribuir competencia territorial, atribuye también, como no tiene un tipo específico, el 1964 son 5 años actualmente, antes 15. Pues esta doctrina ha puesto fin el Tribunal Supremo. Yo sí decía que sería deseable que alguien fuera en interés casacional por contradicción de la doctrina, y hemos tenido la suerte de que se ha hecho y que el Tribunal Supremo la ha resuelto en sentencia de 14 de septiembre de 2018 a favor del plazo de 5 años. Y dice el Tribunal Supremo que estas
Considera, una de las explicaciones era que podía ser una obligación legal del 1089, dice que estos daños y perjuicios nacen precisamente del incumplimiento de una obligación legal que a las comunidades de propietarios impone el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. En este caso se demandaba a la comunidad. Mantenimiento y conservación de los elementos comunes, de modo que no causen daño alguno a otros bienes comunes o a los privativos. Y señala, muy importante, no cabe disociar el plazo de prescripción para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales del correspondiente a la acción para exigir las consecuencias dañosas de dicho incumplimiento. Es decir, tanto si acumulamos acción de reparar con indemnización de daños y perjuicios, como si la ejercitamos separadamente porque ya se ha reparado y ejercitamos la acción de daños y perjuicios, esto no será unos daños y perjuicios del 1902, sino daños y perjuicios derivados del artículo 10. Como consecuencia de un incumplimiento del artículo 10 y, por tanto, 5 años. Cuando ya parecía que la cuestión estaba pacífica, trato este tema porque no lo está. Porque me encuentro con una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 30 de enero de 2020 en la que la aseguradora, ejercitando la acción subrogatoria del artículo 43, paga a su asegurado y reclama los daños y perjuicios a la comunidad. Y en este caso mantiene la Audiencia Provincial de Málaga que la acción que por subrogación conforme al artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro ejercita la aseguradora tras haber abonado los daños causados a su asegurado conforme al contenido de la póliza es la de reclamación de indemnización de tales daños y solo bajo este prisma debe la Sala entrar a conocer de la excepción. Considera que la acción que se ejercita por subrogación no es otra que la quiliana o por culpa extracontractual del artículo 1902 y no la de reparación del artículo 10. Se ve que no se ha leído la sentencia del Tribunal Supremo entera. Dice antes algo que me resulta más peligroso, que no estamos ante una acción del artículo 10 porque la primera se dirige solo por un propietario afectado y no por un tercero, dando a entender que la aseguradora es un tercero. Tenemos muy claro que el artículo 43, la aseguradora se subroga en la acción de su asegurado íntegramente. El plazo de prescripción empieza en el del asegurado y la acción permanece incólume. De manera que, si la acción era la del artículo 10, ya sea reparación y daños y perjuicios, ya solo daños y perjuicios, continuamos con esta acción del artículo 10. No tenemos por qué oponer otra acción. También hay que decir que la demanda que da origen a esta sentencia aludía al 1902. Si podemos evitar el 1902, incluso como obiter dicta o al final subsidiariamente el 1902, no es necesario. Si tenemos el artículo 10 o el artículo 9, ¿para qué vamos a aludir al 1902 y le damos pie a alguna sentencia a decirnos que ha prescrito la acción? Por suerte, otra sentencia, en este caso la Audiencia Provincial de Pontevedra de 2 de julio de 2020, pues tratando exactamente el mismo supuesto, pues manifiesta lo contrario, que estamos ante un plazo de prescripción de 5 años y que lo ha dicho el Tribunal Supremo de forma muy clara. He buscado una segunda sentencia y he encontrado la de 20 de febrero de 2019, también del Tribunal Supremo. En esta sentencia ya da por hecho que la prescripción son 5 años, porque ya de los hechos se desprende. Y realmente lo que se trata es de los daños continuados y también de cuándo empieza el dies a quo. Una sentencia bastante favorable para el que demanda y el que se puede encontrar en una situación difícil a la hora de prescripción, porque dice que el dies a quo no solamente se inicia cuando han finalizado estos daños, sino cuando este actor pudo conocer contra quién actuar. Porque previamente se había seguido un litigio, el litigio entre los comuneros del piso superior y la comunidad de propietarios había determinado que es responsable de la comunidad de propietarios y cuando ese litigio termina, acciona el propietario del piso inferior contra la comunidad de propietarios. Yo creo que una sentencia quizás excesivamente favorable, pero ahí está para que la podamos utilizar. Luego mandaré al menos de estas la reseña de las sentencias del Tribunal Supremo para que las pueda buscar quien tenga interés. Pues dicho esto, otra de las cuestiones prácticas que hay que tratar, la legitimación activa, en el caso de la comunidad de propietarios ya todos sabemos que el 10 de octubre del 2011 pues, hubo una sentencia del Tribunal Supremo en la que se dice que es doctrina que para que el presidente pueda ejercitar acciones necesita un acuerdo previo y expreso de la comunidad de propietarios. Yo me he cansado, iba a decir me he quedado sin voz, pero es que este chiste no procede hoy que estoy ronca, pero me he cansado de criticar esta doctrina
porque entiendo que si lo que se pretende es que el presidente no actúe a espaldas de la comunidad, bastaría cualquier medio de prueba admisible en derecho para evitar que al final una doctrina que pretende proteger a la comunidad de un presidente que tenga un furor litigador, que los hay, pues al final se convierta en una doctrina contraria a las comunidades de propietarios, que cada vez que tienen que ejercitar una acción tienen que convocar una junta. Si no han previsto en la Junta General poner una cláusula lo suficientemente expresiva de las posibles acciones que se puedan interponer. Es verdad que el Tribunal Supremo con posterioridad ha dictado sentencias en las que, bueno, pues cuando el comportamiento del presidente, por ejemplo, en una de ellas resulta coherente con los acuerdos de la Junta conocedora de la acción, pues ha considerado que era admisible, una sentencia de 18 de julio del 2012 y 12 de diciembre de 2013. En otra admite la testifical en juicio como prueba de la existencia de autorización, 30 de diciembre de 2014. Se ve que el Tribunal Supremo ve que hay una clara injusticia en aplicar esta doctrina de manera taxativa y en otras entiende que es suficiente la aprobación de acciones legales pertinentes para dar por cumplido este requisito, argumentando que no se pueden exigir fórmulas sacramentales. Parecen desdibujarse en esta sentencia los adverbios expresamente y previa, pero lo cierto es que la doctrina no ha cambiado, que las audiencias provinciales están aplicando con extremado rigor y entre ellas la Audiencia Provincial de Málaga, que salvo excepciones en las que se está aludiendo a estas últimas sentencias, la aplica con mucho rigor, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Algo sí hemos ganado en esto, y es la legitimación pasiva del presidente. Cuando yo me preguntaba, y realmente lo decía un poco con la boca chica, ¿esto funciona también para la defensa de la comunidad de propietarios? Y yo decía, no funciona para la defensa porque la doctrina del Tribunal Supremo lo que está diciendo es simplemente para ejercitar acciones, y entonces la interpretaba literalmente, pero con la boca chica porque no había ni una sola sentencia que me diera la razón, pero yo me echaba a temblar diciendo cada vez que tengamos que defender una acción tenemos que convocar una reunión. Pues bien, ya tenemos sentencia del Tribunal Supremo donde dice que no hay que convocar reunión y que para la defensa la legitimación pasiva del presidente se basa en el artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal. Es la sentencia de 8 de enero de 2019 del Tribunal Supremo, Eduardo Baena Ruiz es su ponente, y dice, para justificar que no es el mismo supuesto, dice, aquí ya está la comunidad, en el caso de defensa, compelida por unos plazos fatales para contestar a la demanda y en su caso para recurrir, por lo que convocar el presidente, aunque con urgencia, una Junta Extraordinaria de Propietarios para conseguir autorización para la oportuna defensa de los intereses de la comunidad acortaría sustancialmente los plazos y por ende la defensa. De ahí que el acento se deba colocar en que la defensa no sea inocua y arbitraria, sino razonable, con el fin de velar por los intereses de la comunidad. Y dice, a la comunidad representada por su presidente incumbe la defensa de sus intereses en todos los asuntos que la afecten, según establece el 13.3. Pero por ello, el presupuesto de la intervención pasiva del presidente es que su actuación como órgano de la comunidad no supere el ámbito objetivo del poder de representación que como tal tiene conferido, esto es, en los asuntos que afectan a la comunidad. A mí me parece que es un buen razonamiento que yo pongo el acento, porque yo soy muy persistente en mi defensa, que este mismo argumento también se podría utilizar para la legitimación activa. Si el presidente que no actúa de forma arbitraria en asuntos que afecten a la comunidad, por ejemplo, para reclamar por unos daños que se están produciendo en el piso superior, que es evidentemente un asunto que afecta a la comunidad y son daños comunes, ¿por qué no acudir al 13.3? Porque lo hemos derogado tácitamente en el ejercicio de acciones. Pues bien, en materia de legitimación pasiva, y ahora voy a salirme un poco del estricto límite de propietarios y comunidad, cabe plantearse como una cuestión práctica qué sucede cuando el piso está ocupado, vamos a suponer un arrendatario, un usufructuario, frente a quién ejercitó la demanda y en base a qué precepto. En principio, si actúo contra el arrendatario o contra el usufructuario o un ocupante que no sea propietario, ya no me rijo por la Ley de Propiedad Horizontal, sino por el 1910. Vamos a ver dónde nos lleva este precepto. Vamos a imaginar unas filtraciones que traen causa de una pérgola. La propiedad está ocupada por un arrendatario que es sueco y pues hemos subido para decirle que arregle la tela asfáltica porque la pérgola ha dado la tela asfáltica, pero el sueco se hace el sueco y no la quiere arreglar.
Entonces le ponemos una demanda para reparación e indemnización de daños y perjuicios porque está causando filtraciones. Con tan mala suerte que cuando le van a notificar la demanda, el sueco, que en las temporadas de verano, que hace mucho calor en Málaga, se va a Suecia, pues está en Suecia y ha dejado su domicilio a efectos de notificaciones. Y el letrado de la Administración de Justicia dice que hay que notificarle porque pues hay que notificarle en Suecia. Ya tenemos un problema. Aquí en sede de notificación. Vamos a ver ahora otro arrendatario, este no lo vamos a nacionalizar, que por consecuencia del latiguillo del bidet, sabemos que se le ha roto el latiguillo del bidet, queremos que lo repare, que indemnice o que nos indemnice, y este arrendatario no nos hace caso. Lo demandamos, tenemos la suerte de que está allí, obtenemos sentencia condenatoria, pero cuando vamos a ejecutar, pues el arrendatario ya no es arrendatario, ha pasado a ocuparlo el propietario dice que no quiere saber nada de este tema, puesto que él no ha sido llamado al proceso. Tenemos ahora un problema en sede de ejecución de sentencia. Y si demandamos a un usufructuario que está ocupando, ha causado un daño, tampoco nos quiere hacer, sabemos que es el usufructuario y que lo heredó por herencia de su madre por la nota simple, con tan mala suerte de que en el curso del proceso pues el usufructuario fallece. Decimos, bueno, acudimos a la sucesión procesal, artículo 16, y la heredera del usufructuario es una sobrina. Pero es que la sobrina no era la nuda propietaria. Cuando el usufructo vitalicio se extingue, como sabéis, pues se consolida el pleno dominio. El nudo propietario era otro hermano que no quiere saber nada de esta demanda, obviamente. Tenemos otra demanda frustrada. ¿Y si pudiéramos demandar al propietario en base a la ley de propiedad horizontal? ¿Tendríamos alguna ventaja? Bueno, tenemos la ventaja de la competencia territorial, ya lo hemos dicho, de la prescripción de 5 años. ¿Existe algún precepto que nos permita demandar al propietario en base a la ley de propiedad horizontal, aunque esté ocupado por un arrendatario, usufructuario u otro ocupante y los daños procedan de un elemento que hayan sido probablemente causados por el arrendatario o por el ocupante? Pues sí, podemos acudir al artículo 9.1g de la Ley de Propiedad Horizontal y voy a deciros lo que dice, que es obligación del propietario observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares y responder ante ellos de las infracciones cometidas y de los daños causados. Es un artículo muy genérico, como veis, que ha interpretado el Tribunal Supremo en una sentencia de 18 de diciembre de 2009. Es una sentencia que no es reciente, pero es bastante buena y además el ponente lo merece, que es Seijas Quintana. Y señala que las obligaciones contenidas en el artículo 9 van dirigidas a los propietarios en general, de viviendas y locales. El apartado 1G no es más que una reafirmación de los restantes apartados. Critica también la doctrina que manifiesta que, como este artículo antes hacía referencia también a que respondería por los ocupantes y que ahora se ha suprimido, y dice que el sentido de la reforma, no hay en la reforma un cambio sustancial del régimen normativo anterior, porque ello supone desconocer el contenido y el alcance de la misma. Eliminar de la norma la referencia ocupante de la vivienda local supone adaptarla a su contenido, teniendo en cuenta que el artículo se refiere a las obligaciones de cada propietario y no a los terceros que pudieran ocupar. Estamos hablando de obligaciones de los propietarios. Y concluye que las consecuencias de los actos de los inquilinos u ocupantes pueden hacerse repercutir en los dueños en virtud del carácter real o pro terreno que tienen todas las obligaciones del artículo 9, entre ellas está la de pago, y no en el infractor. Dice, el sujeto responsable frente a la comunidad del cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 9 será siempre el dueño del piso local, por más que la relación jurídico-procesal pueda integrarse con el autor material de las obras, por ser aquel, el dueño, aclaro yo, y no este a quien corresponde realizar las obras de reposición si el infractor no lo hace o deja de ocupar el piso local. La verdad es que esta sentencia nos soluciona mucho el problema. La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 8 de julio de 2009, Audiencia Provincial de Málaga, en sentencia de 23 de noviembre de 2009, también considera lo mismo. Esta última dice que debe ser reputado causante jurídico del acto perturbador producido por su inquilino, pues frente a la comunidad el responsable es el propietario, en base, ya hemos dicho, a que se trata de obligaciones de naturaleza pro terreno. Es decir, el Tribunal Supremo, al margen de que demandemos al arrendatario, nos abre la puerta para que entre como el demandado principal, por así decirlo, el propietario. Sí es verdad que es una responsabilidad objetivada,
del artículo 9.1g de la Ley de Propiedad Horizontal, aunque la del 1910 es una responsabilidad objetiva, eso no nos debe asustar. A mí, que siempre me ha gustado la responsabilidad por culpa y que yo incluso más o menos en estas fechas defendía en el 2009, defendía lo contrario y lo defendía ante los tribunales y con éxito, es decir, que el propietario solo responde cuando realmente ha conocido del daño y no ha podido hacer nada. Debo decir que con el paso del tiempo esta doctrina me ha convencido. Me ha convencido porque ofrece agilidad y eficacia a la hora de actuar en unas demandas en las que hay un tercero perjudicado y que se está viendo dañado por unas filtraciones que no le corresponden. Y esa agilidad y eficacia la debemos agradecer. Yo entiendo que de las ventajas, y ya entrando un poco en la naturaleza de la propiedad horizontal nos da la ventaja, y así se creó en su momento este sistema para fomentar la adquisición de viviendas en lugar de los arrendamientos, con la ventaja de que podamos disfrutar de una propiedad cerca del mar, en nuestro caso, con piscina, con pista de pádel, con juegos para niños, algunos que puedan vivir en pleno centro de la ciudad o en el casco histórico, viviendas a las que no podríamos acceder si fueran viviendas unilaterales. Pues bien, a estas ventajas le tenemos que anudar unas obligaciones, y estas obligaciones son que el propietario, que tiene esos derechos y esas ventajas, deberá responder frente a los demás del pago de los gastos comunes, tanto si lo está habitando él como si lo está arrendando o ocupando un tercero, y también de los defectos de mantenimiento de su propiedad, tanto si lo está ocupando él como si es un tercero. Se puede decir quid pro quo, una cosa por otra. No debemos olvidarnos en ningún caso, eso sí, de mandar siempre al ocupante, porque de otra forma no podríamos ejecutar la sentencia si el ocupante sigue ocupando la propiedad en el momento en el que se ejecute la sentencia. Y para mí este suplico es importante también, no solamente en el caso de que sea propietario o arrendatario, sino cuando se trata de un elemento común, por ejemplo, la bajante comunitaria, y sabemos que es un defecto de la bajante comunitaria, pero la reparación la tenemos que hacer a través del piso superior. El señor del piso superior es muy amable, nos ha dejado entrar todas las veces que hemos querido, pero no lo hemos incluido en la demanda. Puede cambiar el propietario y luego no dejarnos pasar. De manera que siempre demandamos al propietario solamente para que permita el acceso. A efectos de que permita el acceso, si se allana permitiendo el acceso, no le vamos a pedir sin condenas costas, pero que esté y pase por la declaración de reparación que es necesaria. Si no lo hacemos así, pues nos podemos encontrar como a una comunidad a la que yo asesoro le ha ocurrido que tiene además dos compañías de seguro. Bueno, a mí me consultó la comunidad, puesto que la comunidad había sido condenada a hacer una reparación, la comunidad no se opone, pero la reparación hay que hacerla a través de dos propiedades, los apartamentos 202 y 203, que no han sido llamados al proceso por la parte actora. Y la parte actora solicita que se les requiera a ellos para ejecutar la sentencia. Dice la diligencia de ordenación de este juzgado número 4 de Torremolinos que no puede este juzgado realizar el requerimiento solicitado por el ejecutante a los supuestos dueños de los apartamentos 202 y 203. Pues los mismos no son parte en el presente procedimiento, sin perjuicio de las acciones que contra los mismos puedan ejercitarse por la negativa. Sí dice que si bien acuerda librar notificación a los mismos para hacerles saber que mediante la sentencia se le está obligando a la comunidad de vecinos a hacer una reparación, que nosotros comunidad no nos oponemos y que el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal les obliga a permitir el acceso. Y le dice a los procuradores que le notifiquen, que le pueden notificar esta diligencia. Y entonces quedará a la voluntad de estos propietarios el permitir o no permitir el acceso. Y hablando de acceso, este derecho de acceso, quiero tocar este tema porque es un tema que creo que yo desde luego no he hablado de él y sí me parece interesante. Porque el derecho de acceso me he encontrado con algunas contestaciones, dos en concreto en los últimos tiempos, en las que yo solicitaba un derecho de acceso y el letrado contrario pues me decía que yo no tenía constituida ninguna servidumbre de paso a través de su propiedad privativa y que por tanto, como no había una servidumbre, pues que no podían ejercitar ese derecho de acceso. Hay que decir, bueno, que nuevamente no tenemos por qué acudir al Código Civil, aunque el Código Civil no precisa
de la existencia de una servidumbre o reconocida una acción compensoria además tiene que ver con lo que a continuación vamos a hablar, que dice, si fuera indispensable para construir o reparar algún edificio, pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue. Es decir, estaríamos hablando de una servidumbre temporal. Aquí estamos hablando de predios, no de propiedad horizontal, o de casas individuales, una servidumbre temporal necesaria para reparar. Y esta servidumbre la prevé el Código Civil, no es necesario que haya una servidumbre de paso ya. Nosotros, nuevamente, tenemos una ley especial y no tenemos que irnos al Código Civil, nos vamos a nuestra ley especial para garantizar el derecho de acceso. El derecho de acceso, la ley de propiedad horizontal se establece en 3 grados. El artículo 9.1d, que dice permitir el acceso para el cumplimiento de las obligaciones anteriores, sería el supuesto del acceso puntual para hacer una reparación concreta. Voy a reparar la bajante y es un acceso puntual y muy limitado en el tiempo. Luego tenemos un acceso un poquito más extenso, que es aquel en el que se requiere la realización de una obra de mayor entidad y donde nosotros vamos a ocupar a lo mejor la terraza de ese vecino o una de las habitaciones. En ese caso también se prevé el derecho de acceso en el artículo 9.1c de la Ley de Propiedad Horizontal y el vecino tendrá derecho a una indemnización. Y por último, un acceso permanente, o ya lo que es una servidumbre de ocupación definitiva, para acceso, para cuestiones de accesibilidad. Son las servidumbres indispensables necesarias que se recogen también en este artículo 9.1c y el caso típico es el de instalación de un ascensor. Aquí, obviamente, el propietario tiene derecho a la indemnización por el espacio que está cediendo. Del mismo modo que los propietarios tienen que ceder el acceso, el paso a través de sus viviendas privativas, también lo debe hacer la comunidad. Es verdad que no hay un artículo expreso en la Ley de Propiedad Horizontal para permitir el derecho de acceso. El 394 del Código Civil dice que los elementos que uno se puede servir de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho. El Código Civil que estoy utilizando yo ahora siempre hay que decir que es subsidiario, es decir, yo no solo no tengo nada en contra del Código Civil, sino que me gusta mucho. En aplicación del 394 y aplicación analógica del artículo 9.1d se entiende que si un vecino tiene la obligación de mantenimiento de una instalación privativa y tiene que pasar por una zona común, tiene derecho de acceso. Si, por ejemplo, nosotros tenemos colocado una antena en la azotea, en la cubierta del edificio con autorización de la comunidad y somos propietarios de un local, tenemos que acceder para una labor de mantenimiento. Nos deben permitir el acceso a través de las zonas comunes, incluso aunque nosotros no participemos del pago de ascensores o de limpieza de escaleras, porque es un acceso inherente a nuestro derecho al que está obligado la comunidad. Y en la sede de acceso me pregunto, otra de las preguntas, ¿qué podemos hacer si tenemos la necesidad de hacer una reparación urgente para evitar que un daño que se está causando nos siga continuando y el propietario o no nos permite la entrada o no está localizable? Es algo que se plantea bastante en la costa porque hay muchos propietarios de segunda residencia y no todos son suecos. ¿Tengo que plantear un juicio ordinario y esperar la sentencia? ¿Podemos recurrir a las medidas cautelares del 721 y siguiente? Sí podemos recurrir a las medidas cautelares, pero debo decir que las medidas cautelares, a mi juicio, tienen en este campo un alcance muy limitado, porque tenemos que cumplir con los 3 requisitos de toda medida cautelar. Tenemos el periculum in mora, el fumus boni iuris y el ofrecimiento de caución. Las 2 últimas no creo que nos vayan a plantear ningún problema. De hecho, el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho, si tenemos un caño de agua cayendo por nuestro salón, pues va a ser muy fácil probarlo. El ofrecimiento de caución para responder de los posibles prejuicios también. ¿Qué ocurre con el periculum in mora? Este es el que a mí me preocupa, porque la medida, dice la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe ser tendente, lo voy a leer porque es bastante limitador. La medida debe ser tendente
ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Y hablando ya del peligro de la mora procesal, dice que solo podrán acordarse cuando quien la solicita justifique que podrían producirse durante la pendencia del proceso de no adoptarse las medidas solicitadas situaciones que impidiesen o dificultaran la efectividad de la tutela que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Es decir, tendremos que justificar que no pretendemos reparar. La mayoría de los supuestos, la reparación lo que pretende es evitar que se agraven los daños, pero no va a dificultar la ejecución de una futura sentencia estimatoria. Si la sentencia nos dice que podemos reparar y luego se indemnizarán los perjuicios, ¿qué pasará? Que los perjuicios son mayores. Hombre, los perjuicios, hay perjuicios de difícil cuantificación y a mí me gustaría poderlo entrar por esa vía porque son perjuicios de cara a la salud. Vivir en una estancia con un alto grado de humedad o con filtraciones porque no se puede hacer la reparación desde nuestra propiedad, pues me parece que es difícil de sostener. Pero aquí dice exclusivamente conducente a, tenemos que justificar que el tiempo que dure el proceso va a hacer perder al recurso o al proceso su finalidad y por tanto no se va a poder cumplir o se va a obstaculizar la sentencia estimatoria o la posible sentencia estimatoria y a veces incluso no se puede hacer una reparación puntual. Yo lo he preguntado en algunas ocasiones y me ha dicho el técnico, no, mire, esto no se puede poner aquí un tapón. Esto o se repara o no se repara. La reparación es definitiva. Estamos adelantando la ejecución de una posible sentencia estimatoria. Entonces sería una medida cautelar anticipativa y no una medida cautelar asegurativa. Con lo cual los jueces van a ser bastante reticentes a acordárnosla. Yo he encontrado algunas sentencias, yo he solicitado medidas cautelares en materia de propiedad horizontal, también es cierto que eran supuestos de bastante gravedad y me las han concedido, pero hay que tener cautela, nunca mejor dicho, con estas medidas y sobre todo con el riesgo de costas que es importante en las medidas cautelares. Sí es verdad que las sentencias que he encontrado sobre medidas cautelares han sido en supuestos de bastante gravedad, un supuesto de necesidad de entrar y una medida casi anticipativa, reparar una estructura en caso de aluminosis, puesto que se había reparado la estructura de todo el edificio, salvo la de ese espacio local en cuya entrada no se permitía y cuya ausencia de reparación podía hacer comprometer el resto de la reparación estructural, puesto que la aluminosis se podría extender. De esta manera sí podemos justificar que efectivamente la falta de la adopción de medida cautelar podría hacer perder al recurso su finalidad, pues si se desploma el edificio ya poco hay que hacer en cuanto a la acción de reparación, pero muy contadas son estas sentencias. Y cambiando de institución, pero siguiendo en el terreno del derecho de acceso en el que hoy nos hemos adentrado, ¿qué hacemos si no podemos? A veces el problema es que no podemos acceder a la vivienda superior para comprobar si el origen del daño es privativo o es común. Queremos que nuestro perito acceda y haga una pericial en condiciones, pero no podemos acceder porque el propietario no nos lo permite. La actitud más cómoda es la de decir, bueno, yo demando a los dos en solidaridad, el perito dice que puede ser uno o puede ser otro, muchas veces lo dice así, y luego si finalmente el propietario no resulta condenado o no resulta responsable, pues confío que el juez no me condene en costas, puesto que el propietario ha obstaculizado el propio acceso. Y la pericial la practico durante el procedimiento judicial, pidiéndole al juez que me permita el acceso. Pero ¿tendríamos otra opción? Pues esta opción la tenemos y es la de instar diligencias preliminares. ¿Y qué diligencia se adecúa a esta medida que solicitamos? Pues bien, el 256.1.2 dice, mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir en juicio. Exhibición de cosa. Es verdad que la exhibición de cosa, que tiene origen al derecho romano, la acción de exhibición, y en la antigua ley de enjuiciamiento civil establecía exhibición de cosa mueble. Entonces todos lo relacionamos con una exhibición de cosa mueble. Pero la vigente ley de enjuiciamiento civil, con el ánimo de extender las medidas preliminares, las diligencias preliminares y que no estén en desuso, la propia exposición de motivos dice que estas diligencias habían caído en desuso, pues suprime el término mueble y se queda simplemente con la exhibición de cosas.
¿Se puede exhibir una cosa inmueble? Hay muchas sentencias que ya están diciendo que sí, ¿por qué no? Lo importante, aquí el Tribunal Supremo no lo ha dicho, pero dice que para la medida cautelar, conjunto de actuaciones de carácter jurisdiccional por las que se pide al juzgado de primera instancia competente la práctica de concretas actuaciones para resolver los datos indispensables para que el futuro juicio pueda tener eficacia. Yo lo que digo es que unas buenas diligencias preliminares pueden allanarnos el camino y llevarnos en volanda con mucha más agilidad a un resultado exitoso. Porque lo que importa, y sí hay una sentencia muy buena de la Audiencia Provincial de Salamanca que os acompañaré sobre exhibición de bien inmueble, aquí lo que importa no es la naturaleza mueble o inmueble de la diligencia solicitada, sino si cumple con la finalidad de la diligencia. Si nosotros justificamos que realmente queremos acceder para saber si vamos a demandar al propietario, a la comunidad o a los dos, porque los dos son responsables, realmente es precisamente la finalidad de la diligencia preliminar, la de preparar el juicio para que éste vaya y saber a quién tenemos que demandar. Entiendo que la medida puede ser muy justificada. Hay un puñado de autos de audiencias provinciales, porque ya en materia de propiedad horizontal, donde se permite la exhibición del inmueble para realizar la pericial o para comprobar. Y en el caso de que se niegue, ya sabéis que hay entrada y registro o la entrada en el domicilio, se establece la entrada en esa propiedad. Estos autos los facilitaré, porque en todos ellos se justifica bastante esta medida y esta diligencia preliminar. Y a mí me ha llamado la atención en concreto uno de la Audiencia Provincial de Sevilla, que era de 5 de octubre de 2017, en la que el ponente es de la sección octava, tiene un auto el 5 de octubre del 2017, un auto diciendo que sí, que se puede, que no hay ningún problema y además justificándolo bastante bien. En febrero del mismo año hay otra sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, compruebo que es el mismo ponente, la misma sección, donde dice justamente lo contrario, que qué barbaridad, que el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el 18.2 de la Constitución española, en fin, llevándose las manos a la cabeza. Esto a mí me hace albergar la esperanza de que los jueces también pueden cambiar de opinión y nosotros lo podemos intentar. No digo yo que es cierto que la medida cautelar, y esto no tiene no rige el Forum Rei Site de la comunidad de propietarios. Yo entiendo que esto es algo que debiera cambiarse porque todos los pleitos de comunidad de propietarios debieran llevarse, incluso las diligencias preliminares, disculpad, pero nos puede servir, aunque lo tengamos que demandar al propietario si no tiene domicilio en la comunidad, fuera de la comunidad, nos puede servir. En relación a la medida cautelar, sí que hecho en falta en nuestro ordenamiento jurídico un procedimiento sumario para poder realizar reparaciones urgentes. Un procedimiento sumario que nos permita entrar, realizar reparación urgente y luego, ya en un declarativo ordinario, con todas las garantías y fuerza de cosa juzgada, decidir quién es el responsable y quién tiene que reparar. Creo que esto nos falta en nuestra ley de enjuiciamiento civil. Y para terminar con las diligencias preliminares que yo estoy defendiendo ahora tanto, no digo yo que nos volvamos locos planteando diligencias preliminares en el momento que salgamos de esta sala o de esta webinar. Lo que digo es que no nos dejemos arrastrar por la inercia de los tribunales que no les gustan estas diligencias preliminares, que están anclados en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 o incluso en el derecho romano. Hay que decir que en el derecho romano no existían las comunidades de propietarios. Quizás si hubieran existido, la caída del Imperio Romano hubiera sido antes, también es verdad. Que las diligencias preliminares existen, están para algo y que si la mejor defensa de nuestros clientes es acudir a ellas, debemos hacerlo, porque a veces si nos salimos del camino podemos llegar a un mejor destino. Y con esto, pues esperando que hayáis aprovechado esta charla, me pongo a vuestra disposición, os doy las gracias por asistir y me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Se oye, ¿verdad? Sí, pues Maru, muchísimas gracias, creo que ha sido bastante instructivo y hay bastantes preguntas. Sí es verdad que algunas de las cosas que se preguntan se han abordado, pero yo te las traslado porque todos tienen sus matices y todos dirán que... Vale, incluso puedes ver aquí en la parte de la pantalla, puedes ver hasta
Los usodichos, lo digo por si te tienes que ajustar cuenta con alguno de las típicas preguntas que están haciendo, por si tuve que alguna se excede. Vamos a ver, para que se oiga. Pregunta uno de los compañeros, dice, ¿es lícito el acuerdo comunitario unánime que en relación a las terrazas privativas o cubiertas imputa exclusivamente a su propietario la obligación de reparación con independencia de la patología eximiendo a la comunidad? Es decir, el acuerdo comunitario en el que digan, como su terraza es privativa, usted abona los gastos de mantenimiento y conservación, ese acuerdo. Lo que pregunta el compañero es sobre ese acuerdo. Vamos a ver, ese tema no lo he tratado aquí, pero yo he defendido, y creo que además hay sentencias de la Audiencia Provincial de Málaga en concreto, que esto es una norma de derecho necesario, indisponible por los propietarios. Es decir, si hay un propietario que quiera impugnar, lógicamente podrá impugnarlo. En juicio nos hemos visto en esta situación y al final el juez puede decidir porque no se puede alegar un acuerdo cuando es una norma de derecho necesario y el carácter imperativo, la dicción de la nueva modificación del artículo 10.1b a raíz de la Ley de Regeneración, Rehabilitación y todas estas R, a raíz de esta ley el carácter es mucho más imperativo, lo que abunda en el derecho necesario de esta norma. Otra cosa es que puedan alegarle el incumplimiento de los actos propios, porque si uno ya ha acudido ahí y como yo soy un nuevo propietario que entro en una comunidad y me dicen que hay este acuerdo, y francamente no me preocuparía, yo diría, si soy un propietario que he votado a favor y que además he hecho que mis vecinos paguen sus terrazas completamente, que luego yo, desdiciéndome de mis propios actos, haga un comportamiento, pues a lo mejor esto estamos hablando ya en la buena fe del ejercicio de los derechos. Ya no estamos hablando en el terreno de la ley de propiedad horizontal. Espero haber contestado. Vale. Pregunta también, dice, buenas tardes. Bueno, esta de la arqueta te lo voy a preguntar los términos que se hace. Dice, buenas tardes, una arqueta de telefonía, entiendo que es ajena a la comunidad de propietarios. Cuando digo ajena es incluso ubicada en la vía pública, pero que al estar en la entrada de la urbanización y estar mal sellada, está ocasionando daños por filtraciones al propietario. Dice, ¿el mantenimiento de la misma corresponde a la comunidad de propietarios? Entiendo que no. Aquí el tema sería si la reclamación que se puede hacer por parte de la comunidad de propietarios, si tendría alguna acción frente a los daños que sean, entiendo, en zonas comunes. Si hay daños en elementos comunes, puede accionar la comunidad de propietarios. El propietario privativo puede accionar él directamente si tiene sus daños privativos, primero viendo si la arqueta es de si la está sacando al exterior, entiendo que es vía pública, al decir fuera, entiendo que ahí cada uno tendría la acción, pero vamos, no le... Y también tendría acción si la comunidad hace dejación de sus funciones y se causan daños en elementos comunes, pues el propio propietario en este caso, pero no parece que sea un elemento común. También decir esto es un elemento común o privativo, que hay muchas veces que me lo han preguntado, sin yo ver, me he remitido a la ley y al título. Sin ver el título es como reconocer que, bueno, ahora vivimos mucho en las inspecciones médicas o las exploraciones médicas telemáticas, pero es bastante complicado sin tener el título delante. Se pregunta por otro compañero, en caso de arrendatario, ¿se debería igualmente demandar al propietario? Entiendo que ha estado debidamente explicado. Sí, sí. Yo diría que propietario, si acudimos a la doctrina Seijas, vamos a llamarle así, yo diría que propietario como demandado principal y arrendatario o ocupante para que esté y pase por la acción de condena y para que permita el acceso. Pregunta Maru por aquí también, dice, en relación con la sentencia de 8 de enero del 19 sobre la legitimación del presidente de la comunidad, dice, ¿sería también de aplicación en los casos de demanda reconvencional? Es decir, ¿el presidente que actúa como demandante en una demanda reconvencional estaría legitimado? Eso es, la reconvención es una acción. Lo que pasa es que nosotros la reconvenimos en el propio procedimiento, pero estamos accionando, no nos estamos defendiendo. Con lo cual, si no nos estamos defendiendo, tendríamos que acudir y además si lo han dicho en algunas sentencias, audiencias provinciales, tenemos que acudir al acuerdo comunitario. Lo que sí ha dicho la jurisprudencia es que si nos autorizan para accionar, no tenemos que pedir autorización para apelar, porque ya es que cada vez que tengamos un recurso tenemos que volver a... No. En principio, esa autorización nos sirve para todas las instancias. De las mallas, de las telas asfálticas, entiendo que ya se ha solventado, sobre todo porque se preguntaba por el uso exclusivo del propietario, aunque no se tenga acceso a la terraza. Creo que ya se ha despachado suficiente. Y dice, sí, nos encontramos en el caso
de reclamación al propietario en el caso de un ocupa. Me pregunta por aquí un compañero, dice, en el caso de un ocupa, ¿se puede pedir al propietario por la diligencia del artículo 9.1g de la Ley de Propiedad Horizontal? Igual, sí. Aquí en el caso del ocupa, el problema que tendríamos era intentar identificar, o a lo mejor personarnos en las diligencias que tuviera, o bien en el precario en el desahucio contra ocupantes desconocidos, el nuevo desahucio contra ocupantes desconocidos, o en las diligencias penales que tuviera el propietario, para solicitarle al propietario la identificación de este ocupa a efectos de demandarlo para que nos deje pasar, pero nosotros vamos contra el propietario. Los típicos pisos, propiedades de entidades bancarias que están vacíos y ocupados, vamos contra la entidad bancaria. Se pregunta aquí un compañero, dice, en el caso de una fuga de agua, dice, ¿no es más viable llamar a los bomberos o se espera una medida cautelar? Yo he llamado a los bomberos, pero los bomberos tienen, a ver, los bomberos no acuden siempre, los bomberos uno tiene que justificar que realmente es un riesgo grave. A nosotros yo he llamado a los bomberos en un supuesto de filtraciones que estaban llegando a una zona de todos los registros de electricidad de la comunidad, todos los contadores de luz, y había riesgo de incendio y riesgo de quiebra. Y entonces los bomberos entendieron que había ese riesgo, entraron, luego le pasan la factura a la comunidad, obviamente, pero entraron por el piso. Entiendo que él planteaba la alternativa de intervención del juzgado de guardia. Entiendo que es más ágil. El juzgado de guardia no va a acordar nada porque decide que eso es un tema civil. Por eso yo decía que lo introduje después, porque realmente no lo había dicho en la sede de las medidas cautelares, que sí hace falta una tutela judicial sumaria que permita la entrada, es decir, estamos viviendo, los pleitos de comunidad son muy importantes, la entrada y dado que la medida cautelar no resuelve, si tuviéramos una medida cautelar que ponderara los intereses en conflicto, como ocurre en el contencioso administrativo, sí podría ser. Yo digo, mire, los intereses en conflicto es que yo tengo un hijo que está padeciendo humedades y que este señor no me deja entrar. Entonces, usted sí, y yo aquí le deposito mi caución. Pero no pondera esto, dice que solamente cuando impida la efectividad de la ejecución de la sentencia, no cuando vayamos a cortar la agravación de los daños. Entonces, como no tenemos eso, o se modifica el régimen de medidas cautelares o se crea un procedimiento sumario que no cree fuerza de cosa juzgada, se repara, que sería lo ideal en cualquier caso, si está cerrado el piso, si hay un ocupa, si hay lo que sea, y luego vamos con todas a un procedimiento ordinario. Este lo considero yo de fuego amigo. Me plantea la duda siguiente, si es el inmueble está arrendado y el propietario arrenda sin muebles, es decir, sin mobiliario, y es el inquilino quien introduce un elemento, vamos a decir un televisor, que arde, es decir, provoca un incendio y eso provoca daños. Me dice si sería igualmente imputable al propietario arrendador que ha alquilado el inmueble o que ha arrendado el piso sin mobiliario, es decir, que el mobiliario y la presunción, entiendo yo ahí, que es por donde yo entiendo que va un poco la pregunta, es esa presunción de responsabilidad que pudiera tener el inquilino sobre el uso y me pregunto por ahí si sería imputable al propietario, se le pudiera derivar responsabilidad al propietario del inmueble, en este caso y en el contexto en el que estamos hablando. Y esto ya te digo que es fuego amigo. Ya lo veo, pues menos mal que es amigo, porque si no tuve enemigo. A ver, yo entiendo que la imputación al propietario es en incumplimiento de los deberes de mantenimiento del artículo 10. También alguna vez me han preguntado, mira, ¿y si un arrendatario se pelea con alguien? No, ya estamos hablando, nos estamos excediendo ya del mantenimiento de los elementos comunes privativos. Ahí tendría mis dudas. De todas maneras, la imputación al propietario no implica que no podamos luego repetir contra el arrendatario, obviamente. Si estamos hablando a lo mejor de una actuación dolosa del arrendatario, pues a lo mejor podremos defender que se excluya y el arrendatario tiene que responder. De todas maneras, sí hay muchas, bueno, el Código Civil, creo que es el 1563, le atribuye una responsabilidad muy amplia al arrendatario si no prueba que realmente no era responsabilidad suya, y en casos de incendio la prueba es muy complicada. Entonces podía incluso ser un incendio no provocado por él y al final el arrendatario. Al final todo esto se conduce a que, y a mí esto no me gusta, pero a los que llevan seguros sí, que muchas veces el propietario dice, bueno, pues yo para asegurarme voy a contratar un seguro muy amplio, ¿qué tal? El arrendatario, pues si tiene algún problema porque hay un incendio y esto, voy a contratar y tenemos concurrencia de 3 seguros, que de eso no voy a hablar porque nos echaríamos a temblar. Hay compañeros que se están relamiendo. Cuando ha dicho lo de seguro y ha entrado ya se están disfrutando. Mira, voy a concluir con esto porque hay bastantes, pero muchas de ellas
se pisan prácticamente una con otra. Dice, el propietario de una planta ático que hace más de 10 años llevó a cabo una obra de cerramiento cubierta con la aquiescencia de la comunidad. Dice que ahora está provocando daños, tanto elementos comunes como privativos. Dice, ¿podría el letrado de la comunidad solicitar la reparación de los elementos comunes y privativos o para esto segundo también requeriría los propietarios afectados? Es decir, Jesús, estás hablando hasta más rápido que yo. Ah, sí, perdón, mira, la mala costumbre. Dice que se lleva a cabo en la planta ática una obra de cerramiento consentidas por la comunidad. Es decir, entiendo que no tiene autorización, pero lleva a cabo esas obras. Y esas obras han pasado 10 años y ahora generan daños tanto en elementos comunes como privativos. Entonces, el planteamiento es si el letrado de la comunidad tiene posibilidad de accionar tanto en nombre de la comunidad como de los propietarios individuales que sufran esos daños por la aquiescencia de la comunidad, por así decirlo. A ver, en sede de edificación sí está muy claro que la comunidad con autorización puede reclamar tanto los daños privativos como los comunes. En este caso, que estamos en sede de edificación de la LOE, tendría que tener la autorización de los comuneros. De todas maneras, este tema hay jurisprudencia contradictoria, es decir, si la comunidad ha consentido la realización de la cubierta, hay algunas sentencias que entienden que ya a partir de ese momento responde la comunidad porque ha alterado los elementos comunes. Este señor, ya la cubierta no era lo que era antes la cubierta es lo que él ha hecho. Yo estoy más por la doctrina jurisprudencial que entiende que este señor ha hecho esta obra, que hay que tener mucho cuidado con esas autorizaciones y si se otorga la autorización, establecer una cláusula escrita donde se diga, oiga, usted lo tiene que hacer y será responsable de todos los daños que cause su obra, tanto ahora como en el futuro. Porque si no, puede ocurrir que un propietario nuevo compre y considere que eso es la cubierta y en principio parece que es la cubierta y la cubierta debe responder la comunidad. Es posible que le aleguen a la comunidad eso, que como usted ha autorizado, pues entonces es la teoría, la doctrina contraria que dice, ¿no? Oiga, le llamaban alguna sentencia la autopuesta en peligro. Yo he sido el que he puesto en peligro a la comunidad o los elementos comunes como privativo y por tanto el que debo responder, que a lo mejor en sede de vuestra sería pues de culpa exclusiva o de asunción del riesgo. Yo hago esto y asumo mi riesgo, ¿no? Pero yo soy partidaria de que responda, por supuesto, el propietario que ha hecho la obra. Pero ahí también hay discrepancias jurisprudenciales. Vale, te voy a hacer 2 preguntas más porque creo que ya el interrogatorio lo estamos subiendo ya a niveles. Preguntan por aquí, dice, me gustaría que comentase algo sobre las costas de ejecución en un monitoreo de propiedad horizontal inferior a 2.000 euros. Básicamente lo plantea porque dice que hay algunos juegos que tasan y otros no, para saber si qué criterio tiene la audiencia o por dónde pudiera. Esto nos salimos de la... que creo que mi garganta ha dicho ya. Ha dicho hasta aquí, ¿no? Entonces con esta vamos a acabar para no... Sí, pues entonces nada. Pues entonces aquí lo vamos a dejar porque hemos esquilmado sobremanera, yo creo, la buena voluntad de María Eugenia, de Maru. Así que nada, vamos a cerrar aquí, pero por como dice el otro, porque ya hemos esquilmado de más. Pues nada, pues entonces gracias a todos los presentes, y que son muy pocos, y los virtuales. Y nada, quedamos a vuestra disposición. Pasaremos las notas, como hemos dicho, de las sentencias y demás, y cerramos con esto y muchas gracias. Bien.